¿De qué creen que los... ¿Quién está en cabina? Fer, póngase a usar. ¿Este libro de qué nos habla? Todos decimos que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, es el libro que más ha cambiado la historia de la humanidad, de muchos seres, incluso nos sigue cambiando. Pero ¿de qué nos habla este libro? ¿Alguien me puede decir? Es la historia del hombre. Según los judíos dicen que tiene 5.779 años esta era, pero también nos habla de la familia, de una familia de Dios. Inicia Dios empezando a crear todas las cosas, y en el libro de las Apocalipsis termina con que vamos a estar en el camino, la verdad y la vida, y estaremos en el árbol de la vida. Así termina, ¿verdad? Y la esposa y la iglesia dicen: ven y lava sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida. Pero es la historia de la familia. Aquí aparecen todos los sucesos que pueden pasar en tu familia, pero habla de un personaje muy especial, el segundo Adán, la creación, la imagen del Dios mismo, Jesús de Nazaret. Y si te preguntaran en la calle, bueno, para ti, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo podrías describir? Dice, hay una película que se llama El cielo es real. ¿Alguien lo ha visto? Sí. El cielo es real. Y dice que ve a Jesús, este niño, ¿no? Y bueno, son historias que pasan, pero la clave de este asunto es que tú conozcas realmente a Jesús de Nazaret. Que el libro, que la historia de Jesús de Nazaret se haga carne en tu vida. En otras palabras, como dice el Evangelio, la palabra se haga carne en tu vida, el verbo se haga carne. Pero ¿qué dice Pablo? De cuáles son las características de nuestro Rey y nuestro Salvador. Fíjense qué hermosa canción. El mejor lugar, ¿dónde es? El lugar más grande, ¿dónde es? A tus pies. ¡Qué amor! Yo cuando estábamos cantando, el que lo compuso, ¿qué estaría pensando? ¿Qué se me vino a la mente? Quiero estar a tus pies. Esa es la pasión que nosotros debemos de entender. A tus pies, hincado a tus pies. Pero ¿cómo lo veía él? Para él, ¿quién era? Cuando cantamos Sublime Gracia, ¿verdad? Que él nos perdonó y nos atrajo con amor hacia él. No le importó nuestros pecados, nos salvó y nos atrajo. ¿Esa es nuestra historia? Sí. Acompáñenme. Al libro de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, por favor, ¿sí? Capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Ya lo tenemos? ¿Quién me lo quiere leer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue por medio de él y para él. Pero dicen que eres la imagen de quién. ¿Te regresas uno, por favor? ¿El 15? Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y te creemos, ¿cuál fue la respuesta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo no solo somos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la imagen, pero hay algo muy importante: el primogénito. El primogénito de toda la creación. Entonces, ¿qué significa primogénito? Viene de primus, es primero, está bien fácil, y genus, no, viene de, bueno, puede ser de origen, pero viene de linaje. El linaje primero, el primer linaje.
Y Pito quiere decir el que es. Entonces, el primer linaje, lo que primero pasó fue se crió al primogénito, al primero. Por eso, nosotros, si te fijas la historia, ha tenido mucho cuidado en cuidar la primogenitura. Por ejemplo, de los que estamos aquí, ¿quiénes son primogénitos? Levanten la mano. 1, 2, 3. Que seamos los primeros, ¿verdad? Ahora, los primeros en la Biblia tienen una característica, que son bendecidos. ¿Por qué? Porque son los primeros, son los consentidos. Habla de un niño y le compra todo, y son los consentidos. Pero la primogenitura se debe de cuidar y se debe de ganar. Jesús es el primogénito de toda la creación. Pero en el hombre, ¿quién sería el primogénito? Adán. ¿Fue la imagen de Dios? Sí. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Fíjate, ¿qué coincidencias de Adán y de Jesús, los primogénitos? Los dos a imagen de Dios. Los dos, ¿quién fue su padre? Dios. A los dos se le dio la tierra, ¿o no? Bueno, el segundo la ganó. El primero se le dio y la perdió. Pero el segundo la tuvo que obtener. Si fuera el hombre terrenal, Jesús no sería el primogénito, ¿verdad? Como hombre, estoy hablando como hombre. Como hombre espiritual. Pero Adán fue el primero, pero la perdió. Y después de ahí, Dios siempre ha tenido cuidado de buscar al primogénito. ¿Qué características o qué beneficios tiene el primogénito? Bueno, el primogénito casi siempre hereda más. El primogénito, por lo regular, es el encargado de la familia. Por lo regular es el sacerdote de la familia, el que conoce el corazón del padre. Pero el primogénito lo puedes perder como lo perdió Adán. Adán lo perdió la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes son primogénitos, son primeros en llevar el evangelio a sus hogares? Levante la mano. Porque aunque no seamos en la carne, en el espíritu sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú puedes ser primogénito en tu hogar. ¿Por qué? Porque Dios lo designó o porque lo tienes que ganarte. Dice que va a haber una cena con los primogénitos en el cielo, ¿no? Con la primicia, los primeros. Bueno, pero la historia nos habla de la genealogía. Vamos a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 1. Fíjate cómo está la familia. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es la genealogía de Jesucristo? ¿Qué significa la genealogía? Todas el origen, ¿verdad? El primogénito, el linaje de Jesucristo, viene de genealogía, de Jesucristo. ¿Hijo de David? Sí. ¿Hijo de Abraham? También. Siguiente, por favor, Fer. Abraham, y aquí empieza, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. El siguiente, por favor. Y Judá engendró a de Tamar a Fares y a Sara, Fares Esrom y Esrom de Ará. Y ahí se va la genealogía y termina en Jesús de Nazaret, ¿verdad? En el nacimiento de Jesús. Aquí aparece por primera vez una mujer. ¿Cuántas mujeres aparecen en la Biblia? En la genealogía de Cristo. Tamar, Ruth, Raab, vámonos por orden. Tamar, Raab, Ruth,
la de David, ¿cómo se llamaba? Betsabé y María. 5, ¿verdad? De las cuales la única que está limpia de culpa es María. Las demás traen su historia, todas las demás historias, incluso la historia de Tamar, ahorita la vamos a ver, trae una historia muy fuerte. Bueno, pero Dios siempre ha cuidado la genealogía. Regresamos al versículo 2. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Abraham tuvo 2 hijos, Esaú y Isaac. ¿Quién fue el primogénito? Esaú, pero no de la promesa. ¿Estamos de acuerdo? En la carne, en los deseos del hombre. Isaac fue el deseo de Dios, en la promesa. ¿Esaú fue desechado? Sí. Y entonces el segundo hijo de Abraham fue el que quedó con la primogenitura. ¿Se la ganó? ¿En qué momento la gana Isaac? Bueno, Abraham engendra a Isaac. Estamos hablando de Isaac. Él era el segundo, porque Esaú con la sirvienta era el primero. ¿Estamos de acuerdo? Ismael. Qué bueno que me corregiste. Ismael. Isaac ¿en qué momento se gana la primogenitura? Cuando se disfrazó de Esaú. No. Jacob y Esaú. Isaac se la gana cuando van a sacrificar. ¿Se acuerdan? Sí. Que Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. El hijo era joven y el hijo se dejó. ¿O no? ¿Puso resistencia? No. Entonces él fue obediente hasta el punto de que lo iban a matar por obediencia al Padre. Ahí se gana la primogenitura. Dios escoge una esposa y esa esposa tiene 2 hijos. Aquí viene Jacob, ahora sí, y Esaú. ¿Quién fue el primero? Esaú. Pero ¿cuál fue la promesa? Que el mayor serviría al menor. ¿Estamos de acuerdo? Pero se desesperó también la mamá y entonces le roban la primogenitura, ¿no? Se la compra. Su hermano Esaú despreció la primogenitura por un plato de leche, ¿verdad? Y entonces, ¿quién se la gana? ¿Quién deseaba la primogenitura? Jacob anhelaba. Fíjense la importancia de la primogenitura. Dice que veímos al principio que Jesús es el primogénito. ¿Estamos de acuerdo? El primero de nosotros. Es nuestro rey. Es nuestro primero. Ok, vámonos a Jacob. Jacob tiene 2 esposas y 2 concubinas. La primera esposa se llamaba Lea, la de los ojos bonitos. Raquel era la que amaba. Con ella tuvo 6 hijos, dentro de los cuales Judá era el 4.º hijo. El primer hijo, Rubén, pierde la primogenitura porque tiene relaciones con una de sus concubinas de su padre. Perdió la primogenitura. Y luego vienen 2 hijos que se llaman Simeón y Leví. Simeón y Leví. ¿Le tocaba la primogenitura a ellos? Sí. ¿En qué momento la perdieron? Cuando vengan la deshonra de su hermana, ¿verdad? Y entonces no nos vamos a meter ahí, pero entonces ellos deshonran a Jacob, a la palabra que Jacob le había dado a un hombre que no lo iba a atacar. Sí se casaba y se hacían como el pueblo, se circuncidaban. Y cuando se circuncidaron, llegan los 2 hermanos y matan a todos los hombres. Y Jacob dijo, me han deshonrado, porque ahora somos oprobio para todo el pueblo, porque mi palabra
ha quedado mal. Pero queda un hombre que es Judá. Ahora, pensemos en esto. La familia de Jacob, los hijos de Jacob, eran 12. Ahí estamos de acuerdo. De los cuales había uno que era consentido de Jacob, que aparentemente era primogénito de la mujer que amaba. Aparentemente era el que merecía la primogenitura. Pero los hermanos tenían envidia y entonces lo meten a un pozo. Todos conocemos parte de la historia y lo van a matar. Y entonces Judá dice: no lo matemos, es carne de nuestra carne, mejor vamos a venderlo, apartarlo de nosotros. Y Judá lo salva, pasa una caravana y lo venden y aparta al hermano, lo corren de ahí. Llegan con el padre y le dicen: papá, una fiera atacó a tu hijo, aquí traemos la ropa. Y el padre queda muy triste porque era el hijo que amaba. Y entonces ahí aparece la historia de José. José es la historia, tipifica la historia de Cristo. Fue vendido, fue maltratado, lo negaron sus seres queridos y estuvo en la cárcel, pero al final viene a salvar a la familia de su padre. ¿Sí recuerdan esa historia, no? Entonces tipifica a Jesús, que aguantó y fue obediente hasta la muerte y vino a salvar al pueblo de una gran hambre. Pero ¿dónde está el primogénito? Si el primogénito le correspondía a Judá. Génesis capítulo 38, vámonos para allá. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo 38. Versículo 1 y 2, ¿quién me lo lee rápidamente? Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Se apartó. ¿Qué hizo él con José? Lo apartó de sus hermanos. ¿Qué le pasa a él? Se aparta también. Algunos teólogos dicen que se apartó él porque no podía ver el dolor de su padre y entonces fue a la familia. Y se fue con un varón adulamita que se llamaba Ira. Ira significa esplendor. Se fue tras la lana, en otras palabras. Vio un cuate y se fue tras el dinero y dijo: aquí la voy a hacer yo. Allá mis hermanos que se hagan bolas con el problemón que traen con mi padre, que pues estaba deprimido, ¿no? Porque amaba a su hijo y no lo podía ni siquiera enterrar. Y entonces va con este hombre. Siguiente, por favor. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Joab, y la tomó y se llevó a ella. Ni siquiera aparece, él escoge una mujer, pero ni siquiera aparece el nombre de la esposa. Era una mujer, una familia cananea. Los cananeos eran idólatras, tenían inmoralidad sexual y sacrificaban a los niños. Y él, el primogénito, de repente se olvidó de sus raíces. Parece que la línea de Jesús se está perdiendo, porque no hay quien la salve. Siguiente, por favor. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿Se casó por interés? Probablemente sí, ¿verdad? Siguiente. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Siguiente, por favor. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesabit cuando lo dio a luz. Siguiente, por favor. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Entonces, él ya está haciendo su vida. Ya no le interesa la familia, no le interesa la primogenitura. Él ya le escogió otra mujer que se llama Tamar. ¿De dónde era esa mujer?
de la región de Canaán, ¿verdad? Era una mujer inmoral, con otras costumbres, que adoraban a otros dioses. El siguiente, por favor. Y aquí empieza realmente la historia. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. ¿Qué tan malo sería? No dice qué tan malo, pero para que Dios le haya quitado la vida, ¿quién merecía la primogenitura? Él, ¿o no? Venía en línea. ¿Y por qué Dios le quita la vida? ¿Lo merecía? O sea, por línea sí, pero hacía lo malo. Y entonces Dios empieza a meter su mano. ¿Quién escogió a las esposas, tanto de Judá como de Er? Judá, exactamente. ¿Consultó a Dios? Dijimos que un primogénito consulta a Dios. Es un sacerdote de su casa. Este hombre se había olvidado de la línea de la primogenitura. Y entonces Dios, y esto es muy fuerte, le quitó la vida. No dice cómo, pero dice que era un hombre malvado. Siguiente. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermana. ¿Me lees el siguiente, por favor? Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Siguiente. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. También le quitó la vida. Dios, de 3, llevan 2. ¿Por qué Judá le dijo, cásate con tu cuñada? Porque había una ley de derivato, donde decía, significa que el cuñado, cuando no había hijos, el hijo menor, moría el hombre, el hermano debería de quedarse con la cuñada, con la viuda, y así levantar un hijo que llevaría el nombre de su hermano y sería el primogénito. Y entonces ahí volvería a empezar la línea. Como el primero fue malo ante los ojos de Dios, lo mató. Judá se acordó de esta ley, dijo, tenemos que levantar un hijo primogénito para que su hermano sea recordado. Pero su hermano no quiso tener familia. La pregunta es, ¿por qué no querría el hermano tener familia? Porque el hijo que iba a tener con ella llevaría el nombre de su hermano, y ese hermano merecería la primogenitura. Entonces tuvo envidia, celos, orgullo, pero obedeció al papá. Pero no pudo tener familia. Esto no le agradó a Dios, y dice la Escritura que lo mató. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Esta ley decía que si que la viuda podía ir a la casa del cuñado y decirle, oye, cásate conmigo. Si el cuñado no quería, tendría que ir a una asamblea, y entonces delante de todos los ancianos la viuda le quitaba el zapato al cuñado y le escupía la cara. Entonces le decían, le aplicaban la ley del, ¿imaginan cómo se llama? Descalzado. Y era una vergüenza para el pueblo, porque no había querido redimir al hermano, pagar el precio, porque no había tenido descendencia con la cuñada. Y la viuda quedaba libre para poder casarse con otra persona. Pero la familia del descalzado era aborrecida por el pueblo, porque no levantó la descendencia a alguien que era su hermano, que ya no podía levantar descendencia. Claro que esta ley llevaba otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dice la Escritura que si vivían juntos, o sea, en el mismo pueblo,
Si vivían lejos, ya aplicaba otra cosa. Pero aquí vivían juntos. Y entonces este hombre no quiso nada con Tamar. Tamar significa palmera. Probablemente era una mujer alta, delgada, ¿no? Ella estaba cumpliendo las leyes, aunque no era judía, estaba cumpliendo con las leyes judías. Había estado con los dos hermanos. Y versículo siguiente. ¿Quién me lo lee? Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. No sea que muera él también como sus hermanos. ¿De qué tenía miedo? Ya le decían la viuda negra. ¿Le iba a dar al hermano? ¿Al hijo? Ya dijo, no sea que muera, mejor vete. El padre no podía regresar a su nuera a su casa. ¿Saben por qué? Porque ya estaba comprada, ya habían pagado el dote y la ley no le permitía regresar a una mujer a su casa, porque ella no había cometido ningún acto, ¿no? Había matado a los otros, no, los que los mató fue Dios, ¿verdad? Dios fue el que los mató. Entonces quedaba un joven, tal vez un poco chico, pero él no se la quería dar. Siguiente, por favor. ¿Quién me lo lee? Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Entonces pasó un tiempo, muere su esposa. ¿Se fijan que la esposa ni siquiera el nombre vuelve a aparecer? Queda fuera de la historia. Porque Judá nunca debió haberse casado con esa mujer. Entonces va hacia, ¿en cuál nos quedamos? En el 12. Dice que iba con su amigo, su compadre Ira, a trasquilar sus ovejas, a Timnar. Timnar significa una porción de la herencia, lo que a él le había tocado. Ya, acuérdense que se casó probablemente con un hombre rico, y cuando trasquilaban las ovejas era una fiesta, era una gran fiesta. Él iba con sus amigos, ya había pasado la época del dolor y se iban a divertir. Versículo siguiente. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Siempre hay alguien chismoso, ¿verdad? Ándale, Tamar, ahí viene tu suegro, hace años o tiempo que no lo ves. Ella vestía de negro, fíjense, ella vestía de negro su luto, hasta que esperara el nuevo matrimonio que Judá le había prometido. Pero como Judá, el muchacho ya había crecido y Judá ya no se lo iba a dar, entonces aquí viene la trama. ¿Sale del siguiente? Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaní junto al camino de Timán, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces ella se puso sobre el camino de Timnat. Timnat significa fuente de aguas, ¿no? Veía que Sela ya había crecido y no se la daba por mujer. Se cubrió, se quitó la ropa de viudez y vámonos al siguiente. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Una ramera, en ese lugar abundaban las rameras. Incluso dicen que antes de entrar al templo estaban las rameras dedicadas a adorar a sus dioses, y los hombres pasaban a saludarlas y luego entraban al templo. Entonces había una gran cantidad de hombres que iban al templo.
Pero las rameras se cubrían el rostro. Y había rameras que trabajaban en el templo de prostitutas, y había rameras que se iban a los caminos por dinero también. Como estaban con tapado el rostro, pues no sabían quién era, ¿verdad? Entonces ella decide ir a las fuentes a buscar, a esperar a su suegro, vestida de ramera. Híjole, qué terrible. Y miren, vámonos aquí al 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Dice que se apartó del camino. ¿Qué dice la escritura Proverbios? ¿En dónde estaba ella? En las fuentes. Cuando te apartas del camino, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde pones tus ojos? A otras fuentes. Dice la escritura: bebe las aguas de tu propia fuente y no sean derramadas en las calles. No sean derramadas en las calles. Entonces este hombre decidió dejar el camino. ¿Cuál es el camino de la verdad? ¿Cuál es el camino que nos lleva a vida eterna? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero este hombre decidió apartarse. Cuidado por poner los ojos en personas que no nos corresponden, ¿no? Porque las consecuencias son graves. Y vamos a ver adelante. Él comienza a hacer negocio y le dice: ¿cuánta lana traes? Y ella dice: ¿qué me darás? Versículo 17. ¿Quién me lo dio? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Abusada, ¿va? Abusada. Ahora, ¿cuánto vale un cabrito en este entonces? Para que veamos el tamaño de lo que está pidiendo. ¿700, 800 pesos? Bueno, en este entonces, ahorita. 1000 pesos. Bueno. Si no los traigo, pero déjame algo. Siguiente. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y se los dio, esa es la palabra. ¿Le puso objeción? Le debe haber dicho: ay, pues ya con el sello ya muere, ¿no? No le puso objeción. O sea, este cuate ya estaba desesperado, seguramente. Ya lo había conquistado. ¿Cómo sería una ramera? Tal vez de minifalda, ¿no? No le veía el rostro. Pero a lo mejor dice la escritura que las voces son sensuales y cautivan el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque lo supo manejar. Le pidió el báculo, que significa guía, que con eso se defendía, con eso cuidaba a los cabritos, pero también significaba las victorias. Un báculo era como un bastón que iban marcando cuántas veces había peleado o cómo había sido la historia de la familia. Le pidió también el sello, que era como la firma de cheques. En ese entonces no había firma, pero había un sello. Lo que ponían en el sello era el símbolo de la familia real o de valor. Cualquiera que escribiera una carta ponía el sello. Cualquiera que hacía un negocio ponía el sello. Entonces era la firma, era la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y le pidió, ¿qué otra cosa? Cordón. Bueno, aquí habla de dos tipos de cordón. Uno que lo traían en el cuello, donde ponían el sello, y era un cordón de color donde decía de dónde venía la familia, como si fuera un instintivo, ¿no? De la familia.
Otro podría haber sido el cordón donde se sujetaba la espada. Entonces, ¿qué significa? La autoridad, la línea de la autoridad. Me pidió todo, ¿o no? Y él no tuvo objeción. ¿Perdió la cabeza? Sí. Cuidado, porque el apartarse del camino se pierde la cabeza y parece que no pasa nada, pero está pasando algo muy fuerte. Así sucedió, hicieron el trato. El siguiente versículo, por favor. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. ¿Cuál es el carácter de ella? ¿Por qué se volvió a vestir las ropas de su viudez? A guardar. ¿Por qué antes de eso estaba guardando su cuerpo, su vida, su alma, sus emociones? ¿Por qué? Porque respetaba tanto a Judá y tanto a la historia de Jacob, de Isaac y de Abraham, que ella quería pertenecer a esa familia. Fue menospreciada, pero ella anhelaba, ella ya estaba casada, ella merecía tener un hijo de esa familia. Por eso regresa y se viste de negro otra vez, se guarda. Siguiente. El 20, ¿verdad? Dice que Judá envió el cabrito, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese las prendas de la mujer, pero no la halló. Le dijo: compadre, ve a recoger mis prendas que empeñé ahí en la cantina, ve por ellas. Dice que no, y preguntó y no le encontraba. Y la gente le dijo: aquí nunca ha habido una ramera. Se lo dijo a Judá. Y versículo 23, ¿quién me lo lee? Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Qué chistoso, ¿verdad? Yo ya cumplí, yo ya pagué, que se quede con mis prendas. ¿Qué está tratando de justificarse? El pecado va a tratar de justificarse. Es que yo no sabía, es que no me dijiste, es que siempre va a justificarse. Versículo 23. Angélica, ¿me lo lees? Perdón, el 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Siempre hay un chismoso que está metiendo la pata. Es el segundo chismoso. ¿Cuál fue la sentencia? Sácala y quémala. Pero fíjense lo que le dijeron: a causa de sus fornicaciones. ¿Cuántas veces? Anduvo con todo el pueblo, seguramente. ¿Así es el chisme? Anduvo con todo el pueblo. Es una fornicaria. Sácala y quémala. Así es. Y entonces ya tenía 3 meses de embarazo. ¿Ya tenía vida? Sí, ¿verdad? Versículo siguiente. Pero ella, cuando la sacaba, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Siguiente. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conocí. ¿Qué hizo? Le dijo: ¿qué pasaría con Judá? Piensa en Judá. Se le cayeron los pantalones. Cuando dijo: ¿qué? Pero hizo una declaración poderosa: más justa es ella que yo. Más justa.
¿Qué dice la escritura del justo? El justo por la fe vivirá. Quiere decir que fue más justa que su esposo, que su cuñado y que su suegro. Pero ella tenía la autoridad, el báculo, el sello y la cinta o el cinturón. Ella ya lo tenía, ya lo había poseído. Y aparte, ella tenía al primogénito en su vientre. La herencia que venía desde Dios, de Dios hacia el hombre. ¿Qué sucede después? ¿Me lees el siguiente, por favor? Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Siguiente. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano del uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Adelante. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares. ¿Qué hizo Fares? ¿Qué significa Fares? Brecha. Brecha. ¿Quién abrió una brecha? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién abrió esa brecha para llegar al árbol de la vida? ¿Por qué? Génesis 3, vamos a buscar, búsquenme Génesis 3. Génesis 3:24. ¿Quién me lo lee? Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces hay un camino que había que abrir. ¿Quién lo está abriendo? Fares. Fares está abriendo un camino, por eso es importantísima la historia de Fares, porque a él no le correspondía, porque su hermano iba a salir primero, pero él se ganó la primogenitura, él abrió una brecha. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. ¿Qué dicen? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados para tener el derecho al árbol de la vida. Ahora, Fares está tipificando el corazón de Cristo, la primogenitura de Cristo. Hebreos 10, 19, por favor. ¿Qué dice? No, Hebreos 10, 19. ¿Quién lo tiene? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿El 20? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Quién perdió ese camino? ¿Quién perdió la primogenitura? Adán. ¿Se cerró el camino? Sí. ¿Jesús vino a abrirlo? Sí. Para que entremos nosotros. Y el libro de Apocalipsis, somos invitados a entrar. Ahora, hasta ahí vamos bien y con esto cerramos. Fares es el que abre brecha. Jesús es el que abre brecha. Tú eres el que estás abriendo brecha si eres el primogénito de tu casa. ¿Pero qué pasó con Judá? ¿Por qué Dios no lo desechó? ¿Debió haber sido desechado? La Escritura dice que a ella jamás la volvió a ver. Jamás la perdió. Perdió la herencia con los hijos. Pero ¿cómo Judá no fue desechado como él y como el otro hermano? Porque Judá regresa a su casa cuando hay una gran hambre en la ciudad, en la región. Y Judá le dice a Jacob: ¿sabes qué, Jacob? Nos vamos a morir aquí. José está reinando, está gobernando y tiene el alimento. Y Judá le dice a su padre: déjame llevar a Benjamín.
si no regreso con él, yo seré el culpable de la muerte de mi hermano. Entonces Jacob le dice, Judá tomó el corazón cuando entendió que Tamar merecía la primogenitura. Judá regresa y cambia su forma de pensar. Judá significa nosotros, que pudimos haber andado en pecado, pero cuando recibimos a Cristo, cambiamos nuestra forma de pensar. Cuando Judá llega con su hermano José, le dice, si yo no regreso con Benjamín a mi casa, mi padre va a morir. Y prefiero quedarme yo como esclavo, pero libera a mi hermano. ¿Cambió Judá? ¿Mereció la primogenitura? ¿Mereces tú la primogenitura? Siempre y cuando te la ganes a través de la historia. ¿Cómo? Con tus hechos. ¿Amén? Vamos a celebrar la Santa Cena. Dice la Escritura que se abrió un camino. ¿Quién abrió la puerta? También la puerta. El camino y la puerta. Dice que con su carne abrió un camino para el lugar santísimo, nuestro primogénito. El primer primogénito era alma viviente y el segundo primogénito, espíritu. El primer primogénito era alma, el segundo primogénito era espíritu viviente. Jesús nos trajo su espíritu de vida. Ponte de pie, ¿sí? Vamos a celebrar la Santa Cena. Dice la Escritura que tenemos que pensar si somos merecedores de celebrarla.